Hoy, como prometimos, vamos a hacer una de las técnicas de stencil que usamos nosotros, que sería usando, ya los conocen, stenciles de cualquier... Bueno, les decía que para esta técnica de stencil pueden usar cualquier tipo de stencil, inclusive estos que son de letras, que tienen muy finito el tema del calado del stencil. Ahora les vamos a mostrar cómo lo aplicamos nosotros con esta técnica. Es una de las técnicas, después más adelante vamos a hacer otras, pero bueno, hoy les vamos a mostrar esta. Bueno, nuevamente para el trabajo necesitamos dos vidrios, como siempre, buscarle el derecho y el revés, como siempre. Y lo que vamos a hacer es, en un vidrio, dar un fondo de color, esgrafiarlo con esos efuminos y con el stencil. Y en el otro vidrio vamos a hacer un soplado, de los que vimos en las clases anteriores. El soplado lo dejamos para adelante, o sea que ya no lo vamos a hacer. Yo lo llevo para otro lado. Y lo que vamos a hacer es el fondo del trabajo. La técnica es la misma que hicimos de rodillo y pinceleta. Le vamos a hacer un fondo con pinceleta, le vamos a pasar un rodillo. La diferencia está con qué lo vamos a diluir al esmalte. Vamos a volver a usar el barniz acrílico, de vuelta el mismo que usamos nosotros, que usaron para delinear. Y vamos a usar agua destilada, que es la que usamos para los trabajos. Para hacer este fondo que vamos a hacer ahora, cambia la proporción. Y vamos a agarrar nuevamente una jeringa, de donde la dejé, por acá. Y vamos a tomar una parte de barniz y 20 partes de agua. Esa es la dilución que vamos a hacer, 20 en 1. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a dar un fondo negro con este trabajo. Ponemos un poco de material. Bueno, preparan un poco y lo hacen con esta mezcla, acuérdense. Lo hacemos con esta mezcla, ¿por qué? Porque después yo voy a apoyar el stencil sobre el trabajo. Si yo lo haría con agua nada más, al apoyar el stencil y moverlo, me rayaría el trabajo porque se sale muy fácil el esmalte. Esto lo que permite es una fijación. Está muy diluido, 20 en 1 es una dilución, tiene mucha cantidad de agua, entonces no me va a permitir rasparlo con el dedo o pasarle algo. Pero sí me permite apoyar un stencil, correrlo, apoyarlo con la mano y que no se corra para ningún lado el esmalte de abajo. Esa es la idea. Acá tienen que buscarle la consistencia. Uy, se lío. Acá tienen que buscarle una consistencia como para que pase la pinceleta, como en los trabajos que hacen con agua. Es más o menos la misma idea. Lo estoy trabajando en la cara mala, porque este trabajo después se va a invertir sobre la base. O sea, esto lo tienen que hacer en la cara mala del vidrio ustedes. De vuelta, acuérdense que esto está seco, ¿ven? Porque no va pintando todo. La idea es que quede todo parejo. O sea que le falta todavía líquido. Acuérdense que la pinceleta se pasaba de punta a punta. Y como después le voy a pasar rodillo, tampoco tiene que estar muy seca, porque si no, se me va a secar y no me va a permitir que el rodillo me haga la textura del rodillo. Ahí más o menos yo lo veo de costado y todavía sigue estando seco. Por más que cubre bien, para mi gusto está seco. Lo importante es que vean eso, que siempre esté húmedo, para que después cuando venga atrás el rodillo, levante material y pero que levante lo húmedo, porque si está seco se los va a levantar. Y termino esta parte. Esto es muy enchastroso, porque el negro es enchastroso. Tengan papel a mano. Y acuérdense que el tema del rodillo era tener un papelito al lado, ir pasándolo. Al principio va a ver que es medio enchastre porque va a levantar como unas burbujas, pero no pasa nada. Ustedes lo pasan todo una vez y descargan en la servilleta. Y después lo hacen para el otro lado.
Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los stencils. Eligen el que a ustedes les guste, por ejemplo, yo agarro este y lo colocan acá sobre la parte que quieran. Ven que yo lo puedo, obvio que no lo voy a arrastrar con las uñas, pero sí lo puedo sacar y lo puedo apoyar, ir corriéndolo hasta el lugar que a mí me guste. Puedo hacer esto que quizás si no estuviera el barniz me estaría levantando el esmalte. Entonces lo apoyan con cuidado y ahora viene el uso de las herramientas mágicas, los esfuminos. Yo lo que hago es tener el stencil en las partes donde no tiene esmalte, o sea sobre el plástico, y después lo único que hacen es apretar, sale muy fácil, y raspan lo que está dentro. Ahora van a ver cuando yo lo saque. Lo que estamos haciendo es retirando material ahora. Puedo soplar, inclusive puedo pasar un pincelito por lo que ya raspé para sacar y que me quede totalmente blanco el vidrio, que no quede ninguna mancha, porque mientras está el stencil puesto yo puedo jugar a apretar el pincel y a retirar. Si yo sacaría el stencil y después tengo que pasar el pincel, estaría también pasándolo sobre las partes que están pintadas y se podría salir el esmalte si lo aprieto demasiado. Pero ven, yo paso y sale súper fácil. Ahora les voy a mostrar con una letra. Lo que tienen que tener en cuenta con las letras es ponerlas al revés. Como me dijo Patrick cuando lo estaba haciendo la prueba, me había quedado muy bonito y después había puesto las letras al derecho. Igual en una de las pruebas anteriores lo había puesto al revés. Cuando quise hacer la prueba para mostrar acá, lo puse al derecho y claro, después como la tapa se invierte, te queda al revés la palabra. Entonces, el stencil acá dice lab en derecho. Entonces lo tengo que poner al revés para que después cuando el vídeo lo volvemos a dar vuelta, quede al derecho. De vuelta, aprieto en partes donde no tenga, que sea el stencil, que no esté el agujerito donde raspo. Y así pueden hacerlo con cualquier... yo he apoyado stenciles, les muestro después el trabajo que yo hice, pero este es un stencil gigante que hay acá. Puedo ponerlo totalmente sobre el trabajo, pero ven, apoyo ahí.
el stencil, el trabajo de stencil, lo tenemos que hacer en el lado malo del vidrio. Por eso las letras van invertidas. Tratar de no arrastrarlo. Bueno, ya una sola cosa más muestro para que me crean. Voy a poner la palabra amor por acá. Ahí. Al revés, acuérdense que las palabras... La idea es que después, cuando pintemos el otro vidrio nosotros, se vea el color que pintamos nada más en la parte que grafiamos. En el otro vidrio, voy a traer el otro vidrio. En el otro tienen que trabajar sobre la cara buena, acuérdense, porque esta va a ser la cara que vamos a pintar y el otro lo vamos a encerrar. Así nos queda el malo hacia abajo, que es el que va en contacto con el desmoldante en el horno. La técnica que vamos a hacer en esto, ustedes pueden elegir lo que quieran, inclusive pueden hacerlo con rodillo también, uno o dos colores con rodillo y les va a aparecer en lo que grafiaron. Nosotros lo que quisimos hacer es un soplado para que nos quede esa textura de transparencia, para que aparezca en el medio de lo que sacamos en el otro vídeo. Pero ustedes podrían perfectamente pintar o pasar pinceleta o rodillo. O dejarlo sin nada. Eso es a gusto y piacere de cada uno. Bueno, acuérdense que para el soplado es el alcohol. El que no sabe cómo es la técnica de soplado, busque los videos anteriores, que ahí tenemos todo explicado. Acuérdense que lo hacemos con pinceles suaves, que tengan bastante carga, para así no tenemos que estar cargando a cada rato. Es ponerle alcohol, es preparar los dos colores al mismo tiempo. La consistencia es la que les guste a ustedes. No tiene que ser muy espeso para que permita el soplado. Cuanto más alcohol le ponen, acuérdense que más translúcido le va a quedar el soplado. Los dos colores se preparan al mismo tiempo. Y bueno, lo único que hacemos con esta técnica es poner manchas de color. De uno. De otro, y después soplar tratando de unir las gotas que hicieron con una bombillita de arriba. Soplado, y después lo único que tienen que hacer es agarrar el otro vidrio que esgrafiaron, lo dan vuelta, porque van a ver lo que se trasluce del otro lado, donde les gusta más, lo pueden ir girando para ver en dónde les gusta más la combinación que quedó, con el que me guste ahí, entonces ahí lo bajaría. Y ahí tienen el trabajo listo. De un lado tienen el trabajo que soplaron, y del otro lado tienen el trabajo de la pinceleta con el rodillo y el esgrafiado, que a través de los huecos que quedó por lo que sacaron, aparecen los colores que pusieron en el vidrio de abajo. El trabajo terminado. ¿Se ve bien ahí los dos? Sí. ¿Ven? La definición del esgrafiado es exacta, es perfecta. Si uno limpia bien todo el interior del stencil, te quedan las palabras perfectas, los dibujos perfectos. Y ahora se lo voy a mostrar del otro lado, para que vean cómo está del otro lado, ¿ven? Ven que el negro en los colores del soplado, como son translúcidos, se nota a través de los colores. Eso es lo que tienen que tratar de evitar en la parte superior, para que se vea lo que grafiaron. Pero de atrás queda también, a mí me encanta como quedó de atrás con el negro y el soplado. Es un trabajo doble faz. Sí.